Tardes a todos los que están en el curso. Bien, vamos a continuar hoy con la parte que hemos planificado para hoy. Indicarles, ¿no?, que estamos tratando de siempre de seguir lo que habíamos programado para este curso. En este momento hemos empezado por todo el ciclo de la información financiera. Hemos hecho una base conceptual. Anteayer hicimos todo lo que era ajustes contables. El día miércoles vimos el tema de inventarios, todo lo que requiere la información necesaria, ¿verdad? Y ya como cerrando la parte, ¿no?, de un ciclo. Ojo, no hemos empezado el ejercicio completo, lo hemos hecho por partes. Estaríamos viendo este aspecto que es de las políticas contables, ¿sí?, que se pueden presentar los cambios en las estimaciones dentro de un periodo en el que se está informando, ¿sí? Entonces lo vi pertinente incluirlo, ¿no?, antes de empezar el ejercicio, que será de inicio a fin la conclusión del mismo. En este caso, los elementos que se pueden presentar dentro del ciclo de la información. Vemos acá el tema de políticas contables, cambio en las estimaciones contables y errores, tratamiento contable del patrimonio. Tenemos la norma local y la norma internacional respecto de esto. ¿Qué hice al respecto? En el tema de tratamiento contable del patrimonio, lo he inducido, lo estoy incorporando a este tema porque normalmente cuando una empresa hace el cambio de una política contable, ¿sí?, nosotros necesitaríamos por ahí hacer algún ajuste en el patrimonio. Y eso es lo que yo estoy tratando de enlazar, que las políticas contables muchas veces cuando se hace algún ajuste a gestiones anteriores se aplica al patrimonio, ¿sí? Por eso que lo junté con el tema del patrimonio y para hacerlo un poco más práctico esta parte. Siempre tenemos un contenido, ¿verdad? Un contenido de la NIC 8, y también podemos manejar las normas contables 11, 12, 13, 14, que nos hablan también de este aspecto, claro, fuera de lo impositivo, ¿no? Entonces, ahí está el contenido que vamos a desarrollar esta cuarta sesión, ¿sí? Pero vamos a tratar de empezar de otra forma, ¿no? Vamos a ir acá, vamos a manejar este aspecto, ¿sí? Para verlo, una óptica distinta a lo que manejamos las políticas contables, los cambios en las estimaciones contables, ¿sí? Esta gráfica que acá vamos a mostrar nos estaría revelando toda la base conceptual, ¿sí? Ahí tenemos estimaciones contables, el concepto de impracticabilidad, lo que hablamos error, ¿sí? Esta gráfica acá nos está mostrando el año corriente, ¿sí? Vamos a hacer notar lo siguiente bajo esta gráfica, que de cierta manera me resume lo que es el tema de esta NIC, y en este caso cuando estamos preparando información financiera. Nosotros vamos a manejar este aspecto. A ver, acá yo tengo un punto que inició, yo podría estar hablando en este caso del año 2020, este punto nosotros lo podríamos estar manejando de la siguiente forma. Sí, un momentito, por favor. Lo podríamos estar manejando de que esta parte, nosotros, ahí vamos a tenerlo, acá está. Esta parte nosotros lo vamos a manejar como que lo vamos a entender desde el punto rojo, viendo de frente para usted, seguramente al lado, hacia este lado, derecha o izquierda, como quieran verlo, yo lo veo de frente en el lado derecho. Nosotros tenemos ahí el año corriente. ¿Y qué significa esto? Significa que nosotros debemos entender que nosotros estamos acá en este año y se nos puede presentar lo que se llama el aspecto de políticas contables y lo que son las estimaciones contables. ¿Qué va a suceder? Que nosotros cuando aplicamos
estimaciones contables, nosotros vamos a ver de acá hacia adelante las estimaciones contables. Y cuando nosotros vemos la parte de políticas contables, ¿sí? Lo vamos a manejar desde el punto de vista hacia adelante y también hacia atrás. En cambio, la estimación simplemente lo vemos de forma prospectiva, ¿sí? Acá dice, política contable, adoptar como si siempre se hubiese realizado desde su origen y si es obligatorio. ¿Qué significa? Que nosotros estamos en la gestión 2020, ¿sí? Y vamos a incorporar una política contable. Esa política contable lo podemos aplicar de aquí en adelante, pero nos dice, efectúen cualquier ajuste necesario de forma retrospectiva para que el cambio de la política contable o la política que estamos introduciendo pareciera que nunca se hizo o como que se hubiese hecho desde el origen, ¿sí? A eso se refiere este aspecto. En el caso, miren, la gráfica que me muestra, la estimación contable me dice del año corriente hacia adelante, situación prospectiva. En cambio, la política contable yo tengo que aplicar de forma prospectiva y también de forma retrospectiva, siempre y cuando se me permita practicar esa política contable. En cambio, la regla para la estimación contable me dice, tú deberás adoptar desde el momento que incorporas hacia adelante, ¿sí? Y la NIC 8 nos maneja este aspecto desde el punto de vista de que inclusive se nos puede presentar el concepto de error, ¿sí? O sea, nosotros, ¿cómo hacemos eso? Resumimos que la política contable yo lo puedo hacer, si recuerdan, en la teoría contable manejamos el aspecto, la teoría de la utilidad neta y la teoría del superávit limpio, ¿sí? En este caso, la teoría de la utilidad neta me dice, y entro acá al aspecto de error, que cualquier error que yo haya detectado, en este caso, en el año corriente, ¿sí? Ese error lo debo corregir. Si el error viene del año 15, debo tratar de corregir desde el año 15, ¿sí? Lo corrijo todo, a eso se ve retrospectiva. Primero corregir el 19, el 18, el 17, pero por ahí ya no tengo información o ya no se puede, aparece este concepto, el concepto de impracticabilidad. ¿Qué significa? Que es medio análogo el error respecto de la política contable, que yo puedo aplicarla desde atrás. Ahora, se me presenta la estimación, es para adelante. ¿Y qué tenemos nosotros? Podemos ver el aspecto de qué situaciones se nos podría presentar. Que cualquier estimación que nosotros queremos incorporar, por decirles, yo tengo el criterio de la depreciación, ¿sí? Y yo voy a aplicar esa depreciación, un nuevo método, entonces yo podría estar estimando hacia adelante, ¿verdad? ¿Sí? El cambio de inventarios, qué sé yo. En ese aspecto, ahora, si yo lo considero como política contable, muchas bases, lo voy a hacer de forma retrospectiva. Y es por eso que yo lo había tratado de juntar este tema de la NIC 8 con el tema de patrimonio, ¿sí? Porque seguramente cualquier ajuste que yo vaya a incorporar, lo voy a considerar, puede ser un error o normalmente que se me haya presentado, pero que esa situación que no es error, amerita ser ajustado, ¿sí? No nos olvidemos siempre que se nos presenta en la vida práctica por ahí, teníamos un crédito que hemos otorgado y no nos han pagado, lo hemos ido previsionando año tras año y de repente nomás ya aparecen y nos pagan, ¿sí? Entonces, ahí aparece esta norma internacional para poder hacer esas correcciones considerando el tema de impracticabilidad y siempre ver desde el año corriente, ¿sí? Ahora, otro aspecto muy importante de esto es que cuando nosotros estamos por adoptar las normas internacionales de contabilidad, en este caso la NIF 1, va a estar enlazada en esta NIC. Ahí entra la importancia de esta NIC. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que hacer seguramente muchos ajustes para tener tu estado de situación inicial
a partir de NIPS, o sea, tendría que empezar un juego completo en base a NIPS. Entonces, por ahí vas a tener que hacer algún ajuste, ¿sí?, para poder incluir todas las políticas y las prácticas de las NIPS, que antes no lo incluías porque no estabas apegado a NIPS. Ahí es la importancia de esta gráfica, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, ya ahora sí nos introducimos en este aspecto y decimos el contexto de las normas, ¿sí? Esto no es distinto, ojo, al tema de, no es distinto a la norma contable local. Por eso que acudo, en este caso, a la norma internacional. Ahí tenemos siempre las normas internacionales, ¿sí?, que es más completa en este aspecto de lo que tenemos para este tratado. Acá tenemos, dice, cada día es más inminente su posición en el mundo de los negocios. Bolivia acepta las NIF en ausencia de un pronunciamiento local. La NIF se basa fundamentalmente en la doctrina contable. Esto hay que rescatar siempre. La característica de las normas internacionales de información financiera es que está pegado a la esencia contable, ¿sí? Esa es la gran riqueza que tiene, que no antepone el marco legal, pero que estas NIF se adapta al marco legal, sobre todo al marco impositivo. No hay una estabilidad normativa internacional, ese es un defecto que nosotros tenemos, ¿sí? En las normas internacionales constantemente va cambiando. Sí, en líneas generales su aplicación hace que se tenga mejor información para los usuarios de la información financiera. Te permite mejor control, en este caso las normas. ¿Qué hacer inicialmente? Nosotros manejamos, para entrar a este mundo de IFRS, como acá muestra la gráfica, nosotros debemos comprender muy bien nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿sí? Entenderlos y comprenderlos de una manera muy importante. Paso 1, ¿no? Es un criterio. Todos podemos tener distintas formas de ver. Lo que yo recomiendo es el conducto para entrar al mundo de IFRS. Comprender el marco conceptual, el actual marco conceptual, y no está de más siempre hacer la comparación del anterior marco conceptual respecto al actual, ¿sí? Y se va a ver los cambios. Nosotros, los que hemos leído mucho, lo hemos practicado el marco conceptual anterior, y ahora el que lo vemos, se ve cómo ha evolucionado la contabilidad y cómo sigue evolucionando. Clasificar las normas, y miren, este aspecto es muy importante que yo coloco acá. Ojo, también he hecho una perspectiva. No está en la normativa internacional, pero la práctica me muestra que podemos hacer así. Clasificar, yo les recomiendo, uno es libre de aceptarlo o no, clasificar las NIFs específicas y de propósito general. ¿Qué significa? Y aquí hacemos un ejemplo. Cuando yo hablo de una NIF de propósito general, me refiero, por decir, a la NIC 1, presentación de estados financieros. ¿Qué significa? Que todos presentan un juego completo de estados financieros. Ese sería de propósito general. Cuando hablamos de la NIC 7, estado de flujos de efectivo, todos preparan un estado de flujos de efectivo. Ese es un propósito general porque todos lo hacen. Cuando hablamos de cambios, políticas, estimaciones contables, errores, esa es una norma de propósito general. ¿Quién no tiene una depreciación? ¿Quién no tiene un criterio de medir la política en base al CPP o al PEPS? Ya, esa es una política. ¿Quién no aplica, qué sé yo, la base del devengado, base del efectivo? Esa es una política, un principio contable. Entonces, son normas que sí o sí las debemos aplicar en el desarrollo de la contabilidad. Pero aparecen ya normas que no son obligatorias de aplicar, como cuáles. Si mi empresa no se dedica al arrendamiento, al leasing, y no tengo ningún arrendamiento, no voy a aplicar la NIF 16, o lo que era la NIC 17. La NIC 17 es reemplazada por la NIF 16, y lo que teníamos en Bolivia, la norma contable número 10. Entonces, esa es una norma específica para un tipo de industria. Lo mismo va a pasar si mi empresa no tiene ningún intangible, no voy a aplicar la NIC 38, ¿verdad? Entonces, ahí es bien importante clasificar en la empresa que estén y decir, yo voy a aplicar de las 43 normas que tenemos, entre NICs y NIFs, voy a aplicar
estas, 17, 16, en una presentación ya mostré la cantidad, estas yo voy a aplicar como o carácter general, sí o sí, no me puedo apartar de eso, ¿verdad? Es como el tema de la NIC número 10, hechos posteriores al cierre, como la norma local 2 o la norma internacional, hechos que se informan de hechos ocurridos después del periodo que se informa. Nosotros siempre debemos revelar en nuestras notas cualquier hecho que haya sido posterior al cierre. Ese es de propósito general, porque yo debo informar. Ahora, cuando hablamos que por ahí se me ha presentado un ajuste, bueno, entonces igual aplico esa NIC 10 o la norma contable 2. Esas son de propósito general. Y ahí podemos comenzar. Si yo no tengo, por decir, inversiones, no consolido, no hago estrategias de negocios, entonces yo no aplico NIC 27, NIC 28, NIC 10. Entonces, esas son de carácter específico. Por eso siempre digo, no debemos tenerle miedo. Yo no digo que sepamos todas las normas, las 43. En la industria que estoy, yo creo 19 debemos aplicar, 18, y esas creo que son las que mínimamente estamos utilizando en este ciclo de información, en este curso taller. Comprender que NIP son de medición, reconocimiento y revelación. Es importante también que cuando nosotros utilizamos las normas, debemos ver que cada norma tiene una naturaleza. Por decirles, cuando yo estoy manejando el tema de inventarios, ¿sí? Estoy manejando la norma de inventarios, ¿qué va a suceder? Un ratito vamos a silenciar este aspecto. Cuando estamos hablando de inventarios, mi objetivo básico es evaluar, es medir. Cuando estoy hablando de la NIC 16, propiedad, planta y equipo, mi objetivo es evaluar, es medir. Pero cuando yo estoy hablando de los ingresos, mi objetivo no es medir, mi objetivo es reconocimiento, ¿sí? Y cuando estoy hablando tal vez de un hecho posterior, mi objetivo va a ser revelar. Entonces, cada norma tiene cierto objetivo principal de medir, de reconocer o revelar, independientemente que las normas estén estructuradas, primero la medición, luego el reconocimiento y luego la revelación. Dice, elegir qué NIPS aplicas plenamente en tu entidad que informas. Eso decimos, no, esta sí aplico, sí o sí, esta no. Imagínense en una entidad de comercial. Desde luego que no van a aplicar la NIC 41, agricultura, ¿sí? Entonces, a eso va este aspecto. Bien, este aspecto es muy importante para el ciclo de la información financiera. Dice, objetivo es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar. Dice, ¿acerca de qué? Acerca de los cambios en políticas contables, cambios en las estimaciones y de las correcciones de error. Me persigue tres objetivos. Y hemos visto la gráfica me permite ubicarme mejor. Cuando hablo de políticas contables, yo puedo adoptar una política y si me permite mi información, esa política lo hago de aquí en adelante, pero para que mi información sea más completa, puedo comenzar a hacer algunos ajustes de forma retrospectiva. Pero cuando hablamos de cambios en estimaciones, como la gráfica mostraba, yo voy a entrar al aspecto de que cualquier estimación que yo vaya a incorporar, lo haga de aquí en adelante. Y cuando hablamos de errores, los errores no es una elección, no es sino que un error se puede identificar o se puede presentar. Y el comportamiento contable que se debe manejar un error es similar al de la política contable. Corregir el error en este momento y tratar de hacerlo de forma retrospectiva. Alcance se aplica en la selección y aplicación de políticas contables, contabilización de los cambios en las estimaciones contables y la corrección de errores. Siempre se nos presenta errores y acá hay algo importante en el concepto de error. Si nosotros vemos la NIC 8, no esta, la anterior, sí, las primeras versiones, hablaba de error, ¿verdad? Irregularidades, error fundamental. ¿Qué sucedía? Que la normativa internacional me manejaba el error desde el punto de vista, el error como un hecho involuntario, ¿sí? Y apareció el concepto de irregularidad, de que la irregularidad era un error voluntario, ¿sí?
Y eso quedaba medio subjetivo, porque uno no puede saber si era voluntario, o era por tu negligencia, o era por generar alguna ventaja. Entonces, esa forma de ver el error se entendía como una cosa voluntaria, la irregularidad como un error, pero de forma voluntaria para generar una cierta ventaja, nos decía que inclusive entrabas al tema del fraude, ¿verdad? En cambio, en esta norma actual nos habla solamente del concepto de error, ¿sí? Eso hay que siempre, y particularmente yo creo que deberíamos mantener ese concepto del error y la irregularidad, pese a la subjetividad, ¿sí? Políticas contables, ¿qué entendemos por políticas contables? A través de esto son principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos en mi juego completo de estados financieros, ¿sí? Si hablamos de qué base, base de vengado, base de acumulación, base efectivo, o lo que en Bolivia hacemos, una base de vengado y también base efectivo, prácticamente es híbrido. Algunos requerimientos, por ejemplo, de USAID, nos piden cuando reportamos un financiamiento, nos dicen, yo no quiero base de vengado, quiero base efectivo, todo pagado y todo cobrado, ¿sí? Cuando hablamos de principios, los criterios que vamos a utilizar, no hablamos acá de principios de contabilidad, sino los criterios que se va a utilizar en la empresa respecto, qué sé yo, a la medición, a la evaluación, ¿sí? Reglas, procedimientos que coadyuven a la contabilidad. Y acá es muy importante esto, ¿sí? De políticas contables. Cuando nosotros muchas veces, inclusive vi algunas preguntas en el Face cuando vamos a ver si tal vez no habría respondido, y vemos, me dicen cuentas de orden, me dicen, ¿sí? ¿Y yo qué puedo opinar sobre cuentas de orden? Si revisamos las normas, no me hablan de cuentas de orden, las normas internacionales. Y ahí aparece algo que a mí me gustó y que no está escrito en las normas, pero es una recomendación de Samuel Mantilla, ¿sí? Los que hemos leído mucho de Samuel Mantilla o Rodrigo Estupiñán Gaitán, nos habla del concepto 100% más uno. ¿Qué significa esto? Significa que si yo estoy en mi empresa, apegado, miren, al concepto de políticas contables, que si yo estoy en mi empresa y para tener una mejor información, ¿sí? Necesito adoptar un mecanismo de control, un mecanismo de registro, pero que no vulnere las normas internacionales, está permitido, ¿sí? Como muchos dicen, lo que no está prohibido está permitido. Y podemos utilizar ese viejo adagio que hablan, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar cuentas de orden, ¿sí? Porque cuando yo aplico cuentas de orden, su esencia, ¿qué es? Son cuentas de registro. Esas cuentas de orden lo puedo utilizar bajo IFRS, porque no estaría vulnerando ninguna norma. En el momento que estaría soslayando alguna norma, evidentemente no debo incorporar ese principio o esas reglas, si quieren llamarlo, de utilizar cuentas de orden. Entonces, acá yo digo, como política contable, yo puedo introducir un principio, una regla de aplicar el registro de cuentas de orden para mis contratos de anticrético. Cuentas de orden para mis contratos de alquiler. Cuentas de orden para las garantías. Compramos un televisor y me dice 2 años de garantía, 3 años de garantía. Un equipo de computación, 2 años de garantía. ¿Sí? Y el vendedor eso debe reconocer. ¿Sí? Y tú puedes habilitar cuentas de orden. Y al habilitar tus cuentas de orden, ¿qué te va a pasar? Que seguramente tú habilitas que tienes una cierta obligación de garantía en el periodo. He comprado un televisor hoy y mientras cubra esa garantía los daños que se pudieran presentar, está en la obligación la empresa tiene una cierta obligación hasta que se podría presentar un deterioro, algo que está en el marco del contrato, ¿verdad? Entonces, esa obligación yo como empresa lo puedo guardar en cuentas de orden, ¿sí? Y si no se presenta ningún desperfecto, esas cuentas de orden, en el vencimiento de la garantía, los revierto y ya no hay ninguna obligación. En cambio, otros que hacen las garantías, lo contabilizan como un pasivo. Y si tú contabilizas como un pasivo, automáticamente es como si estuvieses
provisionando, porque le vas a afectar a una cuenta de gasto con un abono a una provisión. Y si no se presenta el desperfecto, ¿por qué estarías generando un gasto o una pérdida? Y si no se presenta el desperfecto, en ahí tú estarías entrando a revertir y estarías yendo a atentar con la teoría de las cuentas. No es agarrar el gasto y voltearlo, como lo hace el PAC 41. Pues lo volteo, no es así la contabilidad, de voltear, ¿sí? Entonces es muy importante, y aquí entraría ese aspecto de las cuentas de orden, ¿sí? A veces una empresa se dedica a muchas actividades y pide garantías, y lo que hacen es contabilizar el dinero y afectar la posición financiera de la empresa cuando ese dinero de garantía que te han dejado, cuando alquilas, por ejemplo, un salón, dejas una garantía. Entonces no sería pues correcto, ese dinero no es tuyo. Si no va a pasar nada y luego tienes que devolver, es como una salida de dinero. Y peor todavía en aquellas empresas que manejan presupuesto, porque toda salida de dinero debiera ser presupuestariamente. Sí, eso es bien importante introducirnos al tema de políticas contables, que tú puedes adoptar ciertas prácticas, ciertas políticas y colocarlo en tu juego completo de estados financieros. Un cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe en libros, ¿sí? Un activo o un pasivo en el importe del consumo periódico de un activo, así como de los beneficios futuros esperados, de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos respectivos, ¿sí? Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos. En consecuencia, no podemos corregir errores con una estimación. Por eso es que no se aplica de forma retrospectiva. Errores. Vayamos acá. ¿Qué nos dice la norma? Errores de periodos anteriores son las omisiones, inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o más periodos anteriores resultantes de un fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable. Bien, aquí hay que utilizar el concepto de error. El error me dice que yo puedo ir hacia atrás, pero muchas veces tú tienes que corregir tu contabilidad, no producto de un error, ¿sí? Eso es muy importante. Y en ese aspecto la normativa no te dice eso, ¿verdad? Pero tú puedes utilizar cualquier situación que se presente en la gestión corriente, pero que pueda tener un efecto que venga desde antes y que no es tu error como contador. Y si tú estás en la posibilidad de corregir, utilizas como un error, aunque no es un error. Ojo, está disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados y podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. ¿Sí? Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores matemáticos. Esa es la característica de los errores que reconoce la norma, errores en la aplicación de políticas contables, inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como los fraudes. Aquí entra lo que manejaba la anterior, la irregularidad. Dentro de los errores está el fraude, ¿sí? En cambio, el anterior NIC lo clasificaba con precisión, irregularidad, fraude. En cambio, aquí el error puede ser que no es fraude, como que también en el otro hacía esa clasificación. Y por eso digo que era muy importante que se mantenga ese concepto. Porque tú al momento de descargar una irregularidad podrías hablar de error. Y a los usuarios de la información financiera les podrías generar la duda. Pero cuando tú informas que es una irregularidad, a cualquier usuario, independientemente que no sea un especialista, va a entender que ha sido fraude o algo que no es algo que ha sido para sacar alguna ventaja. Por eso es muy importante esta NIC, ¿sí? Términos. Aplicación retroactiva. Consiste en aplicar una nueva política contable o transacciones, otros sucesos y condiciones, como si ésta se hubiera aplicado siempre. ¿Sí? Eso me dice. Por eso que la gráfica que mostré es muy importante. Es como si no hubiese pasado. Y lo mismo trata el error, de corregir como si nunca hubiese sido error. Acá tenemos un ejemplo. Dice, a ver, el año corriente es el 2020. Es el periodo en que yo estoy informando. Y he decidido cambiar el método de depreciación que se utilizaba de mi maquinaria. En este caso, línea recta.
este método de depreciación considero como una política contable. Ojo, en la fórmula de calcular, ¿podría ser estimación? No, porque no es una cuenta incobrable. Se depreció durante 5 años, lo que debo efectuar es un ajuste desde el año 2015, es decir, corregir de forma retrospectiva. Como tengo la información de las unidades producidas desde su origen, lo puedo ajustar de forma retroactiva y no se me presenta ninguna impracticabilidad. ¿Qué significa? Que yo he aplicado la línea recta y quiero cambiar a este método de unidades de producción. Entonces, lo que corresponde aquí es, para que tu saldo de depreciación acumulado sea correcto, ¿no? Porque en este momento, si estás en una línea recta, prácticamente ya tienes un grado de avance y ya lo cerraste en ese monto. Entonces tú dices, no, yo tengo datos de mis unidades de producción de años anteriores y con ese cálculo retrospectivo, desde el año 15 a la fecha, mi depreciación es este importe, que puede ser menor o que puede ser mayor. Y acá no se trata para bajar o sea, no se trata para aumentar o disminuir. Aquí se trata para mostrar una información que muestre la realidad económica de la empresa, que muestre el verdadero desgaste de la maquinaria, siendo que bajo el método de línea recta pareciera que el desgaste de mi bien fuera todos los años lo mismo, ¿verdad? Eso me quiere decir este ejemplo, dice, no, en el año corriente es el 2020 y decido cambiar el método de depreciación que se utilizaba de mi maquinaria, ¿sí? Por el que era antes de la línea recta. Entonces yo tengo que hacer mis cálculos, ¿sí? Ahora, si yo voy a hacer un ajuste, sí, ¿qué va a suceder? Puede que el ajuste sea en menos o que el ajuste sea en más. Y en ese momento yo tengo que establecer cuánto le corresponde el error o el cambio de política a los años anteriores. Y si le corresponde una gran cantidad, o no interesa si es un monto muy sustancial o no, esa cantidad, ese importe detectado de diferencia que hace para que yo corrija, debo ajustar. Y ese ajuste debo aplicar a una cuenta patrimonial. Por eso que yo planteé para la jornada de hoy, hacer cambios en políticas, estimaciones contables y errores y juntarlo al tratamiento contable de la evolución del patrimonio. ¿Sí? Por eso dice eso. Y acá me dicen, una opción de ajuste de la política contable cambiada sería, tengo la depreciación acumulada bajo la línea recta y tengo la depreciación acumulada bajo la política que estoy incorporando de método de unidades de producción. Comparo. Si mi depreciación acumulada por la línea recta fuese superior al de unidades de producción, entonces, ¿qué sucede? Que he depreciado de más. ¿Y qué va a pasar? Voy a tener que ir a ajustar. Y el ajuste que yo muestro es acá. Disminuir la depreciación acumulada, por eso que lo debito, y abonar la cuenta patrimonial. ¿Y qué va a pasar? Que esta cuenta de resultados acumulados, que es tu ajuste de gestiones anteriores, por eso hablábamos del área, ajuste de resultados de ejercicios anteriores, y estoy ajustando, ¿sí? Ahí aparece el concepto de un aspecto bolsa, ¿sí? Ahora, seguramente me van a decir, pero el tema de impuestos. Si quieren, planteen la pregunta y lo vemos en el tema al final en respuestas para ver ese aspecto, cómo se afectaría el tema impositivo, ¿sí? Desde el punto de vista de diferencias, ¿sí? Y desde el punto de vista de criterio contable, ¿ya? Vamos, términos. La expresión retroactiva consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros como si el error cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca. Ejemplo, ¿sí? Lo que vimos atrás. No se efectuó la expresión de valores a moneda de cierre de la propiedad, planta y equipo, ni la depreciación acumulada las dos gestiones anteriores, siendo que estamos en el año corriente 2020. ¿Qué va a pasar? Una opción de ajuste de la expresión retroactiva. No he actualizado, entonces actualizo, ¿verdad? Y cuando yo actualizo, ¿qué hago? Debito el activo y debito la cuenta reguladora.
y por diferencia hago en un solo asiento lo que correspondía al resultado por exposición a la inflación. Pero como no lo hice, entonces yo lo incluyo. En vez de resultados por exposición a la inflación, eso debió ser antes. Y como mis libros ya están cerrados, por eso afectó a esta cuenta. Y me sucedió en una auditoría que practiqué la gestión 2020, en auditoría interna, yo había observado, ¿no?, la depreciación de la entidad y ya el año anterior, ahí hice el seguimiento. Y en el seguimiento de la auditoría me aparece que no corrigió. Y el ajuste tenía una particularidad. No habías expresado el rubro patrimonial. Sí, no habías expresado el rubro patrimonial. Y lo había corregido este año. ¿Sí? ¿Y cómo lo había corregido? Lo había corregido resultado por exposición a la inflación contra resultados acumulados. ¿Sí? Lo que no hizo el año pasado, lo hizo este año. Y el asiento que hizo fue resultado por exposición a la inflación contra resultados acumulados. Yo le digo, no, no es correcto. ¿Por qué? Porque al hacer este asiento ya estás distorsionando la información actual. ¿Sí? Si bien estarías de cierta manera corrigiendo el saldo del año pasado, pero al aplicar una cuenta de resultado por exposición a la inflación de este año, pareciera que tú estás actualizando este año. Y me dice la contadora, entonces, ¿cómo ajusto? Bueno, tu ajuste, aunque parezca irracional, ¿qué debería hacer? Cargar la cuenta de resultados acumulados y abonar la cuenta de resultados acumulados. Una, por expresar al valor que correspondía, y la otra, por hacer el efecto que debía ser la cuenta de resultado. Prácticamente se estaría, pues, debe haber, es como si no hubiese hecho nada. Pero la naturaleza de la expresión es esa. Ahora, ahí yo manejo dos conceptos, punto de referencia y alternativa permitida. Yo hago el asiento principalmente. Yo recomendaría que se haga resultados acumulados contra resultados acumulados, aunque parezca irracional. Ahora, sobre todo para un seguimiento de auditoría, a veces los auditores son medio topos y no quieren entender. La otra opción, no hacía ese asiento, pero revelaba. Siendo que tenemos los expresados y al hacer el ajuste hace de que no aumente ni disminuya el patrimonio porque se evita, hemos tomado la decisión de no incorporar el asiento, puesto que no aumenta ni disminuye el patrimonio y no afecta, y listo, se arreglaba, con revelación o con ajuste. Particularmente yo hacía el ajuste. Punto de referencia y lo otro como alternativa permitida. Y eso siempre sucede en muchas empresas que han omitido actualizar. Términos, impracticabilidad, aquí está, lo que manejábamos. Cuando yo estoy haciendo dos situaciones, cuando yo estoy entrando al aspecto de política contable y estoy entrando al aspecto de error, ¿qué va a suceder? Si yo, mi política contable que estoy cambiando y quiero que esté razonable, como si siempre lo hubiese practicado así, hago de forma retrospectiva, hacia atrás. Quiero corregir errores de hace 4 años. Corrijo, pero hay un momento que ya no puedo corregir, ¿verdad? Entonces ahí aparece el concepto de impracticabilidad. Pero eso yo tengo que sustentar por qué no he avanzado y revelar en mis notas. ¿Por qué no habría hecho la corrección desde el origen? Debido a que ya no hay la información, ya esa información ya se lo ha quemado, diferentes razones. Pero tienes que demostrar por qué no has ido hasta el origen. ¿Sí? Es el concepto de impracticabilidad. O dices, no, ¿para qué vas a hacer desde ahora nomás? No, tienes que demostrar por qué no has podido ajustar. Eso desde el punto de vista de la política contable. Desde el aspecto de error, no. Desde el punto de vista del error es otra cosa. Tú tienes que hacer lo mismo. Pero en el error, tú sabes de dónde viene normalmente. Ahora, si no puedes corregir el error por diferentes situaciones, bueno, es impracticable. Y tú dices, ¿no? Se han hecho los esfuerzos necesarios, hemos hecho esto, los procedimientos.
Ojo, acá hay que hacer un paréntesis. Las notas a los estados financieros, cuanto más revelación, mejor. Recuerdo cuando yo me formaba en contabilidad, siempre las notas veía 6, 7, 8 hojas, y además 10, 15 hojas, exageran. Oh, veías mucha información. Hoy nosotros vemos la información contable desde el punto de vista de la evaluación y de la exposición. Lo demás pasa a segundo plano. Si se dan cuenta, el fraude se presenta por distorsión en la evaluación o por mala revelación, por ocultar o hacer cambios. ¿Sí? Entonces es muy importante el concepto de impracticabilidad en el aspecto de errores y en el aspecto de políticas contables. Ahora, en el caso de estimaciones, no, porque las estimaciones de acá para adelante, de forma prospectiva. Términos. La aplicación prospectiva de un cambio en una política contable y del reconocimiento del efecto, un cambio en una estimación contable consiste respectivamente en qué. La aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros sucesos y condiciones ocurridas tras la fecha en la que se cambió la política y el reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para el periodo corriente y los periodos futuros, o sea, de aquí para adelante. Eso nos dice en la aplicación prospectiva. Ejemplo, se toma la decisión de cambiar el método de control de inventarios de costo promedio ponderado a PEPS. Ahí me conviene aplicar de forma prospectiva. Ojo, miren el ejemplo. Puesto que los datos de los inventarios, su costo de ventas, su margen de utilidad, etcétera, ajustar sería complejo y no beneficioso para la entidad que informa. ¿Sí? Primero, mi política contable es es controlar mis inventarios por el método costo promedio ponderado. ¿Sí? Y veo que mi información no es beneficiosa para la entidad y tomo la decisión de cambiar esa política por el PEPS. ¿Sí? Y luego digo, esa política me dice la norma que puedo aplicarla de forma retrospectiva, porque es política. Pero ahí entra el criterio del auditor, del contador público, ¿y qué va a decir? No, como acá yo cito el ejemplo. Si tú quieres ajustar, no solamente vas a ajustar tu evaluación de inventarios, sino que también va a afectar tu costo de ventas de años anteriores, ¿no? Porque cuando sale tu inventario, cuando tú haces el asiento, como el otro día lo hicimos, cuando haces el asiento de ventas, es costo de ventas con inventarios. Entonces, tratar de corregir todo eso, ¿sí? No solamente vas a corregir inventarios, vas a corregir costo de ventas, vas a corregir tu resultado, ¿sí? Porque fíjense, cuando aplicas PEPS o CPP, la utilidad varía, ¿sí o no? Yo cuando me he formado en contabilidad, mi profesor don Rubén Centellas hacía la comparación PEPS, WEPS y CPP. En entonces el WEPS todavía era aceptado. Y sacábamos distintos márgenes de utilidad. Entonces, por ese aspecto, que la política contable no siempre va a ser retrospectiva, puede ser de aquí en adelante. Tú tomas la decisión, el beneficio de la información, ¿sí? Y ahí manejas el concepto de costo-beneficio. Las normas no son cerradas, podemos notar en este aspecto. Limitaciones a la aplicación retroactiva. Es el concepto, básicamente esto, ¿qué entenderíamos? Lo que es impracticable. No puedo obtener, me han limitado la información, la naturaleza de operaciones, el negocio ya trasladado, yo voy a estar limitado, ¿sí? Ejemplo de políticas contables. Un revalúo técnico es una política contable. Para el propósito de la NIF 37, la aplicación anticipada de una NIF no se considera un cambio voluntario en una política contable. Ojo, ¿sí? Costo o mercado, el que fuese el menor, es una política. Evaluación. La forma de exponer el estado de flujos de efectivo, método directo e indirecto, es también una política. Y acá es importante. Impuesto interno nos pide de forma del método indirecto. Yo les digo ahí, fuera de cualquier situación, cualquier posición, como quieran verlo, nosotros siempre vamos a ser respetuosos de lo que diga la administración tributaria, siempre y cuando no esté haciendo que nuestra información sea mejor. ¿Sí? El método indirecto
no es una buena base, ¿sí? Inclusive es más complejo, ¿verdad? Eso como profesión nosotros deberíamos decir. ¿Cuál es la ventaja de método directo e indirecto para una fiscalización impositiva? Cuando tú fiscalizas, cuando es una auditoría tributaria, no necesitas el método indirecto. No es una información que te va a permitir fiscalizar, no. Porque la depreciación como cargo que no implica movimiento de dinero, lo tienes en el estado de resultados. ¿Sí o no? La amortización que no implica movimiento de efectivo, lo tienes en el estado de resultados. Las cuentas por cobrar, que puede ser de una comisión, un ingreso, lo tienes en tus ingresos, ¿verdad? Entonces, no hay, personalmente yo para fiscalizar, yo no necesito el flujo de efectivo método indirecto. No me va a dar gran información, ¿sí? En este país peor todavía con los anexos que mandamos. O sea, es innecesario. Y más aún cuando los sistemas no te reportan método indirecto. Y por eso que muchos patalean en el método, ¿sí? Ojo, eso es una política, ¿verdad? Efectuar revalúo técnico es una política contable. Aquí habías manejado. El método de control de inventarios es una política contable. Valores históricos desde posición, valor patrimonial proporcional, ajuste por inflación, es una política. Depreciar con valor de salvamento es una política. Y miren, aquí entra otro aspecto. Cuando tú deprecias, tú te apegas al decreto supremo 24051 con los índices si haces línea recta, cosa que no te pide, sino te da los criterios para los límites de la depreciación. Y la NIC 16, ¿qué maneja? La NIC 16 te dice utilizar valor de salvamento, y es lo correcto, el valor de rescate, el valor de desecho, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Que no te vas a encontrar como todas las empresas con su valor 1. En todas las empresas que he auditado, entidad gubernamental o privada, ¿qué sucede? Siempre hay algunos ítems valor 1 o negativo. ¿Sí? Es porque no te apegas a IFRS. Lo que tú debías hacer es colocar valor de salvamento. Y nunca vas a tener con valor 1. Y cuando llegues al valor de salvamento, foquito rojo, tú, ¿qué haces? Revalúo. ¿Verdad? Pero normalmente siempre hacemos el revalúo cuando está en 0, cuando está en 1 o cuando está en negativo. Y otros hasta lo deprecian de más. Y ven información financiera con saldos negativos. No, es que el CIAF me ha dado. No es eso, ¿verdad? Hay que ver qué nos conviene como información. Provisionar el desmantelamiento. Esa es una política, sobre todo aquellas empresas mineras, ¿sí? Deben provisionar el desmantelamiento y debe ser una práctica, una política, no solamente contable, sino una práctica de responsabilidad social empresarial. Efectuar la estimación de incobrabilidad sobre estadísticas de cobro, ¿sí? Normalmente nosotros hacemos la previsión en función del decreto como techo. No, yo puedo previsionar de acuerdo a mis antecedentes y de acuerdo a mi nivel de mora y pare de contar. Esa es mi política. Ahora es otra cosa cuánto me aceptan como deducible o no. Ese es otro tema. Efectuar la provisión de garantía, esa es una política para mí en cuentas de orden o habilitar provisiones. Y aquí aparece el concepto de materialidad o importancia relativa que nos habla la norma. Con sujeción a la limitación establecida en el párrafo 23, cuando un cambio de una política contable se aplique retroactivamente de acuerdo con los apartados A, B, la entidad ajustará los saldos iniciales de cada componente afectando el patrimonio para el periodo anterior más antiguo que se presente. ¿Qué significa eso? Que tengo que ir, cuando hago mi ajuste, no tengo que ir al año más antiguo. Al año anterior. Claro, si yo tengo todas las bases, toda la información desde el año original, hago desde ese lado. Pero si no tengo desde todos los años, hago desde el año anterior. Y te dice, por eso, afectando el patrimonio para el periodo más antiguo, ¿sí? Que se presente. Anterior, ojo.
revelando información acerca de los demás importes comparativos para cada periodo anterior presentado, como si la nueva política contable se hubiese estado aplicando siempre. Cambio de estimaciones contables. Cambios en las estimaciones contables. Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios, muchas partidas de los estados financieros no pueden ser medidas con precisión, sino solo estimadas. El proceso de estimación implica la utilización de juicios basados en la información fiable más reciente. Por ejemplo, podría requerirse estimaciones para las cuentas por cobrar, tu recuperabilidad. Por eso tú dices, ¿cuánto yo voy a recuperar? ¿Cuánto es mi nivel de mora? No puedes tú tener con precisión la obsolescencia de tus inventarios, sobre todo en esta época, ¿sí? En esta cuarentena hay productos que no se han vendido y han quedado vencidos. El valor razonable de activos o pasivos financieros es una estimación dependiendo cómo, a valores descontados, a valores presentes, a valores futuros. Eso es una estimación y no lo puede ser hacia atrás, siempre para adelante. La vida útil o las pautas de consumo esperadas de los beneficios económicos futuros incorporados en los activos depreciables. No puedes estimar cuánto te va a durar la vida útil de un bien, ¿sí? Y peor aún, no líneas rectas 5 años, no. El primer año la máquina puede estar chao, ¿sí? Y acá hay un ejemplo de este aspecto. Bacardi Limón, la empresa de Puerto Rico que vende ron, su maquinaria, si se fijan en las páginas de internet, entró porque han comenzado a hacer alcohol en gel. Y sus maquinarias han comenzado, lo que les iba a durar muchos años, y por el nivel de que la demanda del alcohol en gel, sus maquinarias están siendo prácticamente toda su vida útil, que tenían estimado tenerle muchos años, lo están consumiendo en menos de un año. ¿Sí? Las obligaciones con garantías concedidas. Política contable y estimaciones contables, un cambio en los criterios de medición, aplicación, es un cambio en una política contable y no es un cambio en una estimación contable. Cuando sea, miren, ojo, es importante esto, cuando sea difícil distinguir entre cambio de política contable y un cambio de estimación contable, el cambio se tratará como si fuera un cambio en una estimación contable. ¿Sí? Muchas veces va a haber eso. O es política o es estimación. Cuando no puedas, te vas por el tema de estimación contable. Valor razonable son estimaciones. Errores. Los errores pueden surgir al reconocer, al medir o al exponer información de los elementos de los estados financieros. Los estados financieros no cumplen con las NIF si contienen errores, tanto materiales como inmateriales. Cuando nosotros aplicamos la NIF 1, adopción por primera vez, nosotros tenemos que hacer primeramente nuestros ajustes aplicando esta NIF, porque estamos por cambiar políticas contables. No lo veamos como error, ¿sí? Para conseguir respecto de una entidad una determinada presentación de la situación financiera, de su rendimiento financiero o de sus flujos de efectivo, ¿sí? La entidad corregirá los errores materiales de periodos anteriores de forma retroactiva, hacia atrás, en los primeros estados financieros formulados después de haberlos descubierto, expresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en lo que se originó el error, ¿no? Esto semejante a las políticas contables hemos indicado. Si el error ocurrido con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presenta información y expresado los saldos iniciales de activos pasivos y patrimonio para dicho periodo. En el error también vamos a tener seguramente el tema de impracticabilidad. ¿Sí? Acá están los elementos de información a revelar. Y lo que yo hice es esto para enlazarlo al tema del patrimonio, para ver cómo afectamos su comportamiento. ¿Sí? Acá está. Y esto ya, esta gráfica básicamente es, y ahora con mayores luces podemos entender cómo es una política contable. Acá está la política contable. La teoría lo hemos traído de una interpretación gráfica, ¿sí? Año corriente, año 2020, ajusto, de forma hacia atrás. De aquí en adelante, ¿sí? Vamos a manejar el tema
de forma prospectiva, las políticas. ¿Sí? El cambio de método de inventarios, de control de inventarios, es una política, pero por la naturaleza debo hacerlo de forma prospectiva. En otros casos, retrospectiva. El concepto de impracticabilidad. Yo puedo corregir acá, pero acá ya no puedo, entonces aquí es impracticable. Y hago un corte, ¿sí? No me sirve de nada corregir este año 16, este 15, si aquí no puedo. Entonces, tomo el corte de acá. Error y la estimación se hace de acá del año corriente para adelante. Ya para entrar al aspecto práctico, vamos a ver, por favor, este aspecto. Miren acá, ustedes han debido ver esto, siempre haciendo una pausa. Es algo que hemos debido ver muchas veces, que lo han adaptado de varias formas, ¿sí? Y te dice, ¿no? Que está ahí la linda contadora y te voy a encontrar. Todos queremos buscar eso, ¿no? Que sea contadora. Sí, ahí está la contadora. ¿Pero de qué está haciendo? Sí, pero estoy ocupada con el balance, que no cuadra. Y eso normalmente nos pasa a corte de balance. Y eso sucede a veces a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Los que conocemos la profesión, sabemos las amanecidas que hemos tenido o que seguimos teniendo, ¿sí? Y aquí entro a otro aspecto, ¿sí? El ajuste integral, y lo enlazo. Ojo, que vamos a manejar en el juego completo de estados financieros muchos aspectos de la norma contable 3. Ahora hago un adelanto para el tema del patrimonio, ¿no? Nosotros vamos a ver acá esto. Yo tengo ajuste integral, método por el cual se procede el ajuste de todas las partidas de los estados financieros que estuvieran afectados por la inflación o hiperinflación. Cuando hicieron la norma ya veían lo que estaba pasando con Venezuela, ¿no? Entonces Venezuela estaba bien, pero siempre había ese concepto. Rubros no monetarios. He extraído los conceptos más importantes para lo que vamos en este momento a actualizar, a hacer el rubro patrimonial. Dice, rubros no monetarios son los que se conservan su valor intrínseco en épocas de inflación y por tanto deben ser expresados en moneda constante para reflejar dicho valor. Ahí tenemos activos fijos, inventarios en general, todas las cuentas de resultado y patrimonio. ¿Sí? Me han preguntado, ¿no? ¿Por qué yo cito esto? Una cosa es el ajuste integral, que yo debo hacer todas las cuentas, ¿sí? Los rubros no monetarios, ¿sí? Y me habla de activos fijos, inventarios en general, todas las cuentas de resultado, todos los ingresos, todos los gastos y el patrimonio. Y cuando hablamos del patrimonio me dice de forma integral. Por ahí me dicen, no hay que actualizar tus resultados acumulados. Evidentemente, por el efecto del tema impositivo, sí podemos entrar ese aspecto, ¿verdad? Sí, por el tema de las pérdidas y todo eso, pero tu información, si haces de forma integral, corresponde a hacer la actualización, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista impositivo, en el tema sobre todo de compensación de pérdidas, sí se retrotrae ese aspecto, ¿sí? Ahí estamos, la inflación es una gráfica que nos muestra cómo se comporta la inflación. Y esto también atendiendo algunas preguntas que siempre se van planteando y a veces no se puede responder. ¿Cuándo yo aplico la cuenta resultado por exposición a la inflación? Cuando toda mi información yo he actualizado con un índice. Si yo he actualizado con una moneda extranjera, si yo he actualizado con el IPC, si yo he actualizado con las UFBs, que los tres son índices, ¿sí? Yo aplico la cuenta resultado por exposición a la inflación. Y es por eso el otro día que yo he actualizado así, me decían, ¿por qué no ha hecho la ITB? Me decían, el ajuste por inflación y tenencia de bienes. Porque la cuenta resultado por exposición a la inflación solo trata de mostrar inflación. Y muchas veces lo que nos muestra inflación es el IPC y de cierta manera las UFBs o una moneda estable. ¿Cuándo aplicamos la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes? Cuando yo aplico actualización por valores corrientes
y actualización por valores corrientes ajustados. ¿Sí? ¿Qué significa? Nosotros nos retrotraemos a la norma contable 6 o norma contable 3 y vemos ajuste por índices, el párrafo 6, punto 6. Actualización por valores corrientes, el punto 8 y el punto 9 respectivamente. ¿Qué sucede? Esto es cuando yo opto valores corrientes. Para ciertos rubros, yo puedo tener valores corrientes y para ciertos rubros, índices. Ahí utilizo AITB. Si utilizo puro REI y nada de esto, va a ser siempre REI. O sea, si es puro índices, pura UFB es todo. ¿Sí? Voy a utilizar REI. Pero si yo por ahí tengo los inventarios y no voy a utilizar un índice, no lo voy a actualizar, sino voy a utilizar los valores de mercado, todo eso, cuando establezca eso, yo voy a utilizar solo para mis inventarios ajuste por inflación y tenencia de bienes. ¿Sí? Eso nos habla la norma acá. Este es un híbrido. Este es puro valores corrientes y este es puro índice. Y este es más o menos como que encierra. ¿Sí? Algunos comprenden y dicen que eso ya es una posición de cada uno. La norma contable 3 no es precisa al respecto en este punto. Que yo para ciertas cuentas utilizo REI y cuando utilizo valores corrientes utilizo AITB. Particularmente esa es mi corriente. La otra corriente es que en el momento que yo ya tengo algún bien a valor corriente, todas mis cuentas es con AITB. Eso hacen otros. Pero lo correcto para mí es lo que has hecho con un índice, con índice. Y lo que no has hecho con índice, con AITB. A mí sería eso. Y por eso que en una información me va a salir un saldo de resultado por exposición a la inflación y otro saldo de ajuste por inflación y tenencia de bienes. Patrimonio. Acá voy a mostrar el comportamiento para entrar al caso del patrimonio. Capital, nosotros nuestra cuenta vamos a abonar, a acreditar por constitución o por aumento de capital. Voy a abonar. ¿Por qué puedo debitar? Por disminución, ¿verdad? De capital, por retiro de los socios. Claro, ojo, por cierre también, ¿no? Pero es su naturaleza del rubro patrimonial. Me voy a ajustes de capital, reserva por revalúo técnico, reserva legal, ajustes de reservas patrimoniales. Yo voy a abonar por reexpresión, cuando se expreso el patrimonio, si es capital, ajustes de capital. Si es de reservas, ajustes de reservas patrimoniales. Por revalúo, cuando hay un revalúo técnico. Por constitución, ¿sí? ¿Qué significa eso? Cuando constituyo reserva legal, abono, ¿verdad? Estoy viendo su naturaleza. ¿Cuándo debito? Cuando yo puedo capitalizar cualquiera de estas reservas. Todas tienen características de reservas, aunque representen ajustes de capital, ajustes de reservas. No, tienen naturaleza de reservas. Yo en algún momento yo puedo absorber mis pérdidas con esto. ¿Sí? Por cierre, ¿verdad? Ojo, acá yo cuando hablo por constitución me refiero a la constitución de reserva legal cuando la empresa ha obtenido utilidad. El comportamiento de mis resultados acumulados. Cuando yo obtengo utilidades, ¿sí? Y todavía no voy a hablar de esto. Cuando obtengo pérdidas, ahí está. Y cuando hago algún ajuste de resultados de ejercicios anteriores, que puede ser débito o que puede ser crédito. ¿Sí? Ese es el comportamiento. Y también por el pago de dividendos. Cuando yo pago dividendos, yo afecto esta cuenta. Acá hay que recalcar una cosa.
la cuenta dividendos pagados no es cuenta de gasto. Muchos consideran dividendo, no es cuenta de gasto. En realidad no hay, es una cuenta de registro, ¿sí? Que no tiene saldo en balance ni estado de resultados. Es como caja chica, ¿no? Caja chica nunca se expone, ¿verdad? Lo mismo pasa con dividendos. Dividendos pagados no es. Se podría entender que su comportamiento es para devengar el dividendo a pagar, pero no es un gasto. ¿Sí? No es un gasto, ¿verdad? Porque cuando tú pagas patrimonio, no pagas como gasto, pagas de lo que ha generado utilidades, de ahí estás pagando, no es gasto, ¿sí? Entonces, acá debiera entrar, yo debito resultados acumulados cuando pago dividendos, no lo que se me escapó, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a entrar a la parte, al el ejercicio que habíamos mandado a los organizadores que estamos trabajando. Les mandé el tema de unos ejercicios. Siempre nosotros partimos de todo lo que se mide, mejora, ¿sí? Ahí está. Entonces vamos a entrar ahora a compartir. Voy a dejar de compartir esto. Un ratito estoy buscando el ejercicio. Ya. Ya vamos. Entonces, tenemos el ejercicio, ¿sí? Un ratito, por favor. Normalmente no me gusta hacer eso, siempre hay que ganar el tiempo. Aquí hemos tenido algo. Bien, aquí está el ejercicio, lo tenemos en pantalla. Esto es un caso de evolución del patrimonio, ¿sí? Nos habla de, tenemos un patrimonio al año 18, tenemos varios movimientos, dice, mi patrimonio es al 31 de diciembre del 18, ¿sí? Lo que sería mi patrimonio del 1 o 2 de enero del año 19. Tengo reservas y tengo resultados acumulados. Como es positivo, entiendo que son utilidades acumuladas. En fecha 30 de abril de 2019 se efectuó un aumento de capital por $500,000 en efectivo. En fecha 30 de junio se efectúa la declaración de pago de dividendos. En fecha el 15 de julio se paga dividendos en efectivo. Al 31 de diciembre se reporta una pérdida. ¿Sí? Y acá le voy a aumentar un aspecto más para tener, y vamos a manejar el tema, acá lo voy a colocar, para que algo que podemos manejar, ¿sí? Y decir, lo aumenté y diremos en fecha, como dice acá, en fecha 30 de agosto de 2019, vamos a decir, se efectúa, acá tengo el ejercicio, vamos a indicar, a ver acá, para hacer un ajuste como error, para adaptarlo a lo que hemos hecho, ¿no? En fecha 30 de agosto de 2019 se efectúa un ajuste correspondiente
a gestiones anteriores, ya que un cliente nos paga un crédito otorgado vencido, ¿sí? Por la suma de bolivianos, vamos a manejar 30.000, digamos, 30.000, ahí está. ¿Qué va a hacer? Eso quiero mostrar cómo se va a comportar en nuestro resultado por exposición a la inflación. Acá vamos a ver 15 de julio, ¿sí? Vamos a tener 30 de agosto del 2019, la UFB que he sacado es 2.31.280, ¿sí? Este dato estamos aumentando para el ejercicio. Luego lo vamos a mandar ya corregido, este dato, ¿ya? Claro, todos los ejercicios que estamos haciendo también me han pedido, se los vamos a enviar las soluciones, ¿no? Con un esquema más bonito, porque al hacer la presentación no es muy estético. Entonces tenemos esta situación, tenemos muchos puntos y comenzamos, nos dice efectuar los registros contables, realizar la actualización del rubro patrimonial a moneda de cierre, en este caso al 31 de diciembre de 2019. Diseñar el estado de evolución de patrimonio al 31 de diciembre de 2019. ¿Sí? Entonces ahora dejamos de compartir eso y vamos a nuestra planchita que siempre lo hacemos para ganar tiempo. Entonces, el ejercicio me indica que se ha hecho el 30 de abril, hemos tenido un aumento de capital, ¿sí? Entonces nosotros indicamos, ese es nuestro aumento de capital, lo vamos a manejar en efectivo, caja y o bancos. Y voy a abonar la cuenta capital. El ejercicio me dice por la suma de bolivianos, medio millón. 1, 2, 3, medio millón. Eso es lo que ha sucedido, ¿sí? Ha habido un aumento de capital. Luego, ahí estamos abonando una cuenta patrimonial, hay un incremento de capital, es en efectivo, ¿sí? En fecha 30 de junio se efectúa la declaratoria de pago de dividendos. Y en esto hay que tener en cuenta, ¿qué sucede? Que muchas veces se aprueban los estados financieros, luego se hace la declaración, ¿verdad? Se hace la declaración y en esa declaración no necesariamente se hace el registro. Entonces acá dice que se ha hecho la declaración y que el 15 de julio se hace el pago de dividendos de 100.000. Nosotros manejamos lo siguiente, indicamos 15 de julio del 2019, ya estamos declarando, ya estamos pagando todo y podemos manejar el tema de, acá entramos al concepto de dividendos pagados, perdón, acá hacemos dividendos pagados, dividendos por pagar. El ejercicio me dice la suma de bolivianos 100.000. 1, 2, 3, 100.000. Ahí está. Esto tenemos que pagar, ¿sí? Comenzamos a pagar. Deben ser muchos accionistas y nosotros pagamos. Dividendos por pagar. Abonamos la cuenta bancos. Yo siempre trato, como vamos a hacer estado de flujos de efectivo, siempre manejo juntándolo caja y bancos, porque es equivalente de efectivo, ¿verdad? Ahí tenemos
los 100.000. ¿Qué más me dice la transacción? Me dice, el 30 de agosto nos han pagado, ¿sí? Entonces aquí yo me voy a ir al 30 de agosto. ¿Estamos haciendo bien? En fecha 30 de abril se aumentó el capital, luego se ha pagado dividendos y luego un cliente nos ha pagado 30.000, dijimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que podemos manejar este concepto. Que en el momento que me han pagado, ¿sí? Por ahí está habilitada todavía mi cuenta, cuentas por cobrar, ha debido estar previsionada, ¿verdad? Y va la cuenta, cuentas por cobrar, y a medida que vas previsionando cada año tienes previsión por incobrabilidad, ¿sí? Y va aumentando casi hasta llegar al tope, y si nunca te logran pagar, tú debieras darlo de baja, ¿verdad? Previsión contra cuentas por cobrar y cesar. Nos imaginamos que la cuenta sigue teniendo saldo, cuentas por cobrar y previsión, y seguramente nos han pagado. Entonces el registro por el pago va a ser caja y bancos contra las cuentas por cobrar. Pero como no nos habían pagado varios años, esa cuenta estaba previsionada, y como estaba previsionada, cada año ha ido afectando a los resultados acumulados. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente: previsión, ¿sí? Para cuentas incobrables contra resultados acumulados. ¿Cuánto? 30.000 dijimos. Ahí está. Ahí está 30.000. ¿Sí? Por ahí estaba habilitada todavía la cuenta, va a ser, podríamos ser resultados acumulados, pero ya había una previsión. ¿Sí? Entonces la previsión tiene que desaparecer, ¿verdad? Tiene que desaparecer. Ahora, si la previsión no fuera el totalidad de lo que nos ha pagado, vamos a afectar a una partida de cuentas por cobrar. Pero en este caso, decimos que ya el embolso de lo que nos han pagado es caja y bancos contra cuentas por cobrar. Ah, pero esa cuenta por cobrar en años anteriores te ha generado una previsión, una pérdida por incobrabilidad. Ah, entonces, en ese momento, ¿qué haces tú? Cierras tu previsión porque no corresponde. Ya esto nosotros lo vamos a llamar, y esto no es error, por eso hice el ejemplo esto. Ahora cuando me venía pensaba que lo puedo incorporar. Decía, ¿qué sucede? Que esto no es un error, o sea, no es un error que no te paguen tú. Eso sucede en la vida real, no te pagan. Como te están pagando ahora, tú tienes que corregir como si fuese un error, siendo que no es un error, ¿no ve? Medio que suena irracional, pero utilizamos ese criterio y de forma retrospectiva, hacia atrás, porque cada año que tú haces una previsión, afectas a resultados. O sea, esa tu pérdida va a restar tus resultados, tu utilidad. En consecuencia, esa pérdida ha hecho que disminuya tus utilidades o que se aumente tus pérdidas. Y cuando corriges ese error de no haberte pagado, si quieren llamarlo así, tú tienes que corregir y afectar la cuenta resultados acumulados. ¿Sí? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el tema que viene al 31 de diciembre, se reporta una pérdida. Eso no lo consideramos. No lo consideramos la pérdida. Vamos a manejar acá 31 de diciembre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar. Si quieren, podemos hacerlo para hacerlo más práctico esta parte. Así el asiento para ajustar mis resultados acumulados y por lo que me han pagado por ahí. Caja y o bancos. Que no es el objetivo en este momento esto. ¿Sí? Así podríamos hacer. ¿Verdad? Así podríamos hacer esto, pero no me interesa mucho porque no son cuentas patrimoniales. Me pagan y a la vez debo ajustar, ¿verdad? Viene el 31 de diciembre y ¿qué debemos hacer? En el ejercicio me muestra ya el resultado, que es una pérdida, pero en este caso yo no voy a utilizar todavía la pérdida. Lo que yo debo hacer es actualizar, ¿sí? Debo actualizar mi rubro patrimonial, ¿sí? Voy a actualizar mi rubro patrimonial. Y aquí me he hecho mi esquemita. Y vamos a hacer los asientos tipo, ¿sí? Esto lo voy a colocar, actualización de cuentas de capital
y reservas. Ahí está. El asiento tipo, ¿cuál es? El asiento tipo nosotros lo manejamos debitando la cuenta resultado por exposición a la inflación. El ejercicio me da UFBs. ¿Sí? Sí, dice UFBs. Ah, no, dice tipo de cambio. Es UFBs, me he equivocado. Es UFBs. Entonces, ahí abonamos la cuenta. Ajustes de capital y ajustes de reservas patrimoniales. Ahí está. Ese es el asiento tipo, debitar una cuenta de resultado y abonar ajustes de capital, absorbe el efecto inflacionario de capital y ajuste de reservas patrimoniales, absorbe el efecto de la actualización de las reservas. Dejo el asiento tipo. Y me voy, tengo resultados acumulados, tengo utilidades acumuladas. Manejo resultado por exposición a la inflación y abono la cuenta resultados acumulados. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí voy a ir a hacer mis ajustes. Lo que yo normalmente aquí me hago mi hojita, ¿sí? Y voy a manejar. ¿Para qué? Para monetizar mis asientos. Para monetizar mis asientos. ¿Sí? Y voy a tener lo siguiente. Yo tengo que actualizar mi capital. Tengo que actualizar mis ajustes de capital. Tengo que actualizar mi reserva por revalúo técnico. Tengo que actualizar mi reserva legal. Tengo que actualizar, ¿qué más? Hemos logrado obtener, a tener que ajustar mi ajuste de reservas patrimoniales. ¿Sí? Tengo que actualizar el aumento de capital. Ojo. Esto yo lo voy a colocar para diferenciar de color rojo. Tengo que actualizar todo eso. Tengo que actualizar mis resultados acumulados. ¿Sí? Tengo que actualizar mi pago de dividendos. Mi pago de dividendos. Tengo que actualizar mi ajuste de gestiones anteriores. ¿Sí? Porque han tenido... Yo tengo, por eso dice la norma, yo estoy aplicando la norma contable 3, propósitos generales. ¿Sí? Eso quiero que se comprenda muy bien. La norma me dice ajuste integral del patrimonio. Todo lo que ha sucedido con el patrimonio, yo debo hacer eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Yo voy a tener, acá tengo el ejercicio, me dice, mi capital era 2 millones. 1, 2, 3, 2 millones. ¿Sí? Mi capital, 2 millones. Un ratito. Ahí está. Ahí está, 2 millones. Mi ajuste de capital era 85,000. Mi reserva por revalúo técnico dice 120,000. Mi reserva legal indica 16,000. Y mi ajuste de reservas patrimoniales, 2 millones, perdón, 2040. Ahí está. ¿Sí? 120,000, 85,000. Hice un aumento de capital. Mi aumento de capital me dice el ejercicio que fue por bolivianos medio millón. 1, 2, 3, medio millón. Ahí está. Mis resultados acumulados era 210,000. Mi pago de dividendos era 100,000. 1, 2, 3, 100,000.
Y luego tenía un ajuste, que hemos dicho que era por 30.000. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Ahí está. Ahí tenemos. Mi UFB de cierre es al 31 de diciembre 2.33.187. Ahí está. ¿Sí? Ahí tenemos nuestras UFBs. Nuestras UFBs. Ahí está. Luego manejamos todo, vamos a cerrar. Son dos metodologías. Podemos actualizar a cada cierre, hacer el asiento, a cada movimiento de la cuenta, o lo podemos hacer en uno, ¿sí? Lo que aquí nosotros tenemos que ver es, depende cómo presentamos nuestra información. Si yo presento mi información semestral, anual, bueno, tengo que hacerlo cada que se presentan los movimientos. Pero si mi información lo hago de carácter anual, seguimos con esta metodología. Vamos, la UFB del 31 de diciembre del 2018 era 2.29085. Ahí está, ¿verdad? Esa es mi UFB de esa fecha. Ahí está. La misma UFB, ¿sí? El aumento de capital. El aumento de capital fue 30 de abril y la UFB era 2.351. Estoy colocando la UFB del momento del aumento de capital. Mi pago de dividendos. ¿Cuándo yo he afectado el pago de dividendos? Mi pago de dividendos fue el 15 de julio y mi UFB era 2.30754. Y mi ajuste fue el 30 de agosto y dimos una nueva UFB, 2.31280. Ahí está, mis UFBs. ¿Sí? Entonces actualizamos esta cifra, donde está la por esta y dividida en esta cifra. Ahí está, ¿verdad? Copiamos para todo nuestra expresión, ¿sí? Lo mismo hacemos acá. Ahí está. Está actualizado ya todo, ¿verdad? Todo está actualizado. Pero debemos manejar este aspecto. Mi pago de dividendos, ¿sí? Lo voy a colocar con este resaltado. ¿Por qué lo voy a colocar? Porque son movimientos no positivos, ¿sí? No son positivos. Son negativos. Es que el pago de dividendos es una disminución de patrimonio, ¿sí? En cambio, el aumento de capital es un movimiento de patrimonio positivo. Entonces, vamos acá. Mi incremento por el ajuste. Tomamos el monto total ajustado menos el valor en libros. Y ahí está. Ya está con sus incrementos. ¿Sí? Ahí también está su incremento. ¿Y por qué separo de esta forma? Porque una cosa es resultados acumulados, ¿sí? Y otra cosa es capitales y reservas. Ya está. Armado. Entonces yo voy a decir, la cuenta capital, lo voy a marcar con el color del que más ha ganado, ¿sí? Ahí está. Y este también, ¿sí? Son estos. Todo esto es esto. Ojo. Todo eso yo voy a actualizar ¿en dónde? En la misma cuenta de ajustes de capital. Entonces voy a decir lo siguiente. Voy a tomar los incrementos. Este importe más este importe más este importe. Ese sería mi importe a registrar en la cuenta ajustes de capital. Ahora voy a la cuenta ajuste de reservas patrimoniales, que lo voy a colocar con otro color.
del que ha ganado menos en menos clásicos, entonces aquí tenemos. Voy a sumar, no, está mal acá, me falta perdón, está bien. Sumo mi reserva por revalúo técnico. ¿Dónde más? Ahí vamos a tener. Vamos a tener acá mi reserva por revalúo técnico más mi reserva legal más la misma cuenta. Y ahí está. Entonces, ahí yo tengo los importes para el asiento. Ajustes de capital expone el efecto inflacionario del capital y de su misma cuenta. Ajuste de reservas patrimoniales expone el efecto inflacionario de todas las reservas y de su misma cuenta. Esto llevamos, ¿sí? Lo vamos a llevar ¿dónde? Acá. ¿Sí? Ahí está. Pegamos, ¿verdad? Ya está. Ahora yo voy a llevar también esto. Vamos. Ahí está. Estoy llevando ¿dónde? A la cuenta. Y la sumatoria es 46.621.67. Ya está actualizado mi capital y todas mis reservas. ¿Sí? Ya hemos actualizado. Vamos a los resultados acumulados. Este es mi incremento, ¿verdad? Estos son mis incrementos. Entonces, ¿dónde actualizamos resultados acumulados? En la misma cuenta. Les digo, esto es positivo, más esto también era positivo, menos esto, porque era negativo, disminución era. Entonces, esta es la cifra para mis resultados acumulados. Ojo, esto lo estoy considerando de forma negativa, ¿sí? Ahí está, en la forma negativo, porque este fue un movimiento de disminución. Si hubiese sido algo positivo, todo era favorable, sumábamos. Yo estoy restando esto, ¿ya? Esta cifra llevo a mi asiento, ¿verdad? Se está actualizando, ahí está. Ya está actualizado 2.953.26. Ya está actualizado mi cuenta ajustes de capital, o todo mi rubro patrimonial ya está actualizado, ¿sí? Ahora, ¿qué viene? Viene el último asiento. ¿Qué me dice? El ejercicio me dice que hubo una pérdida, ¿sí? Para tener el dato de la pérdida, yo voy a colocar acá, pérdida de la gestión ¿contra qué cuenta? Contra pérdidas y ganancias, ¿sí? Porque sale de los asientos de cierre tus resultados, ¿sí o no? Eso también lo vamos a ver en este ciclo que estamos haciendo. Mi pérdida me dice que era 35.000. Ahí está, los 35.000. Nosotros cuando vamos al aspecto de auditoría, pruebas globales, el patrimonio normalmente lo hacemos una prueba global de todo, porque normalmente el patrimonio no tiene mucho movimiento. ¿Dónde está ahí el riesgo? Es de un cálculo incorrecto en las actualizaciones y hacemos una prueba global y normalmente esto lo que estoy haciendo es mi procedimiento para probar las expresiones de valores, ¿sí? Y normalmente, ¿qué sucede? Sucede acá, que estos ajustes de gestión anteriores, muchos ajustes tiene la empresa y como tiene muchos ajustes, ¿qué pasa? Como tiene muchos ajustes, un ratito por favor. Como tiene muchos ajustes, no lo consideran, ¿sí? Y es ahí a veces donde siempre nosotros logramos observar que no ha sido muy expresado, pese a que no estoy de acuerdo con la expresión porque la norma contable 3 te pide la suspensión.
Entonces ya tenemos todo el comportamiento del patrimonio, ¿sí? Tengo todo el comportamiento del patrimonio y yo ya puedo estar en condiciones de armar mi estado del patrimonio. Y voy a mi documento del estado del patrimonio. Licenciado, Mande, buenas noches. Disculpe, creo que hay un error en el importe del ajuste de capital. a ver, ajuste de capital. Sí, en la suma. Vamos a ver, aquí está. Estoy sumando lo que es capital, lo que es ajustes de capital y lo que es aumento de capital. En el importe a registrar, licenciado. En el importe a registrar, por eso. Aquí está, mira, vamos a, es 44.149. Lo vamos a borrar, si me he equivocado. Sumo este incremento más este. Ah, ya está bien, muchas gracias. Tenía esa duda. ¿Sí? ¿Está bien, no ve? Sí, Licenciado, disculpe, en el pago de dividendos no se ha afectado el mayor de la cuenta resultados acumulados. Se ha afectado. Tienes que afectar, cesar resultados acumulados, deben estar aquí, a ver. No hemos afectado. ¿Qué pasa? Muy buena pregunta, muy buena aclaración. Con razón tenía un asiento de más. Vamos a hacer esto. En el momento que nosotros tenemos, por eso dijimos en un momento, la cuenta dividendos pagados no es una cuenta de gasto. Lo que tenemos que hacer acá nosotros es resultados acumulados contra dividendos pagados. Y, por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí es simplemente cerrarlo, ¿verdad? Y es como si hubiésemos hecho, ¿qué cosa? Miren, este dividendos por pagar se va con este, 0. Este dividendos pagados se va con este, 0. Es como si hubiese hecho resultados acumulados contra bancos. Ese es el asiento que muchos hacen. Otros hacen todo esto. Particularmente yo recomiendo hacer esto porque no pagas en uno. Algunos accionistas cobran un día, otro día. Sus afectaciones son distintas. Corresponde hacer este proceso y gracias por la aclaración. Ahora sí es negativo. Por eso es que yo manejé el tema acá como restando. Si se fijan, acá para este importe, acá nos fijamos, está negativo, estoy restando como un ajuste negativo. La otra forma es hacer el movimiento, estoy pagando desde el inicio del año, actualizo hasta la fecha de pago, ¿sí? Y pago el dividendo y me voy a quedar con un saldo menor. Ese saldo de la fecha de pago actualizo a fin de año. ¿Qué va a pasar? Voy a tener dos asientos de actualización, a la fecha del pago y a la fecha de corte. Por eso que yo prefiero hacer, si mi información de mi empresa es solo anual, un asiento nada más a fin de año. Pero si mis reportes son mensuales, trimestrales, semestrales, entonces yo debo hacer mi asiento de actualización a cada movimiento, ¿sí? Y eso es lo que corresponde hacer. Bien, entonces una vez que ya tenemos, nos vamos al estado de cambios en el patrimonio. Yo igualito aquí siempre manejo mi planchita. Este es mi estado de evolución del patrimonio. Yo siempre trato de hacerlo un poquito más grande porque no es tanto para mí, es más para los que están siguiendo, ¿no ve? Tengo que ver la comodidad de los demás, por eso que siempre aumento el tamaño. Vamos, nosotros manejamos, no hay un estándar para estructura del estado de evolución del patrimonio. Yo aquí voy a decir, diremos, estado de cambios en el patrimonio. ¿Sí? Estadio de cambios en el patrimonio. ¿Y qué más digo acá? Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. Obvio, expresado en bolivianos y todo eso. Ahora, ¿qué manejamos? Este es un estado financiero básico de propósito general de carácter dinámico. ¿Por qué es de carácter dinámico? Porque me muestra las variaciones patrimoniales
y es estático, o sea, es dinámico estático. Dinámico porque me muestra los cambios y estático porque me muestra el patrimonio, fíjense, también a una fecha data, ¿verdad? Aquí yo voy a tener la fecha, seguramente, 2 de enero del 2019. Voy a tener mi saldo inicial a esa fecha de mi patrimonio. Y en el copio eso directamente del enunciado. Me dice mi capital es 2 millones. 1, 2, 3, 2 millones. $2 millones. Ahí está. Tengo ajustes de capital, 85,000. Tengo reserva por revalúo técnico. Esos son mis saldos iniciales, 120,000. Tengo mi reserva legal, 16,000. Tengo mi ajuste de reservas patrimoniales, 2,040,000. Tengo mis resultados acumulados, 210,000. ¿Sí? Y vemos mi total patrimonio es, como dije en el ejercicio, a ver, no me he equivocado, 2,085,000. Aquí es 120,000, 16,000, 2,040, 210,000. ¿Qué ha sucedido? El ajuste de reservas patrimoniales está como 2 millones. Ajuste de reservas patrimoniales tenemos eso. Sí, ahí está. Ahora sí está correcto, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Hacemos en forma cronológica. El ejercicio me dice, el 30 de abril hemos tenido aumento de capital. Mi aumento de capital era por medio millón. Medio millón. ¿Sí? Eso va a afectar mi total, ¿verdad? Ahí está. 1, 2, 3, medio millón. Luego, ¿qué tengo? Tengo el 15 de julio. Me dice que hemos pagado y hemos hecho la afectación, lo que me hizo la corrección su compañera. Acá decimos pago de dividendos. Pago de dividendos. La tengo. Pago de dividendos. El pago de dividendos en el ejercicio me indica que fue 100,000. Entonces salió de resultados acumulados con la afectación, pero es negativo. Disminuye el patrimonio, ¿no? ¿Por qué? Ahí tenemos. Ahí está. Vamos a bajar el volumen de su micrófono. Luego tenemos el 30 de agosto un ajuste. 30 de agosto del 2019. Vamos a colocar un ajuste de gestiones anteriores. Mi ajuste de gestiones anteriores era por 30,000. ¿Sí? Pero era favorable. Positivo. 1, 2, 3. Ahí está, 30,000. ¿Afectó mi patrimonio total? Sí. Ahí está. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el 31 de diciembre del 2019. 31 de diciembre del 2019. Voy a tener, ¿sí? Voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener mi actualización a moneda de cierre. Mi actualización a moneda de cierre me dice, vamos a ir a nuestros asientitos. Tenemos el tema de
Acá tenemos ajustes de capital. Tenemos ajustes de capital. Vamos a lo que corresponde, ajustes de capital. Acá está. Ahí está ajuste de capital. ¿Sí? Ahí está ajuste de capital. Vamos a ajuste de reservas patrimoniales. Ahí está, ajuste de reservas patrimoniales. Igual llevamos a la misma altura, ¿sí? Redondeado está yendo. Y tenemos la actualización de resultados acumulados, 2.953. Vamos, un rato. Ahí está. 2.900, ¿por qué se está cambiando? Por defecto me está jalando. 2.953. Ahí está. Vamos a tener que sumar, todo afecta el total, ¿verdad? Todo afecta el total. ¿Sí? Y vamos. Ahí está. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos a la misma fecha, 31 de diciembre del 2019. Vamos a tener la pérdida de la gestión. Y mi pérdida de gestión, de acuerdo al ejercicio, es 35.000. Entonces esto va a ir, no va a ser acá. A esto me equivoqué. 2.953. Esto no. Aquí va a ir la pérdida. Sería esto acá. Pérdida de la gestión. Mi pérdida es bolivianos 35.000. Ahí está, 35.000. Sí. Ahora, nosotros ahí habríamos terminado la parte del patrimonio, ¿no? Y hay un aspecto más que voy a describir, algo que mucho me llama la atención con el IUE, ¿sí? Vamos a tener acá, un ratito aquí, pago de dividendos. ¿Sí? En esta parte lo que hemos hecho, este ajuste, es como si fuese un error, ¿sí? Pero en este caso era algo favorable. Como ha sido el ajuste favorable, estamos sumando. Yo aquí tengo mi patrimonio de forma horizontal y forma vertical, me debiera igualar, y me iguala. Entonces, ese es mi patrimonio, el comportamiento que tiene mi patrimonio. Y cuando hacemos nuestra auditoría, nosotros siempre vemos el aspecto de hacer una prueba global de todo esto, porque no tiene mucho movimiento. Inclusive, miren, este sería un asiento, 2 asientos, 3 asientos, ¿sí? 4 o 5 asientos, y lo que viene, unos 6, 5 asientos que llegamos a examinar, ¿no? A no ser que haya tenido muchos movimientos. Ahora, un aspecto que quiero que acá quede muy claro es este. A ver, en esta parte. Esta. Y esto lo voy a dejar acá. Más adelante seguramente se va a ver esto en otra, tal vez en otro curso que se podría hacer. El tema es que el impuesto a las utilidades de las empresas se considera como gasto. O sea, lo consideran la mayoría a partir del PAC 41 como gasto, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que el impuesto a las utilidades de las empresas se obtiene una vez que tú has obtenido tu estado de resultados, ¿sí? Y en ese estado de resultados, sabes, haciendo inclusive tus ajustes de los gastos deducibles, haces tu utilidad imponible y de ahí sale tu impuesto, ¿verdad? De ahí sale el impuesto, de la utilidad imponible. Entonces, el estado de resultados es la información final. Entonces, ahí aparece la incoherencia del PAC 41, porque lo consideran como un devengamiento, ¿sí? Porque la utilidad, en el momento que tú generas utilidad, en teoría cerramos los estados financieros el 31 de diciembre.
pero en hechos reales lo cerramos en enero, febrero, marzo, inclusive hasta en abril lo cierran los estados financieros. Entonces, ¿qué sucede? Que no podrías tú devengar, pues, porque si devengarías, tendrías que hacer, ¿cómo obtendrías tu utilidad si no has hecho tu estado de resultados? Entonces es ilógico devengar el impuesto a las utilidades, ¿sí? Esa es una observación que yo la tengo y que cuando hagamos los asientos de cierre, porque esto es parte de un asiento de cierre. El asiento de cierre es para cerrar la utilidad, no para hacer aparecer el impuesto a las utilidades. Por eso es que, si nosotros vemos la doctrina tributaria, el impuesto a las utilidades no es gasto. Sale como un pago de dividendos, o sea, el momento que tú quieres pagar el impuesto a las utilidades, debitas tus resultados acumulados y la parte que corresponde generas el IVA por pagar. Y en el momento que pagas IVA por pagar, debitas y abonas banco. Por eso es que no se considera ni como gasto. Y por eso es que te permite la compensación, ¿sí? Eso, pero seguramente lo vamos a ver más adelante, pero el PAC tiene eso. Habría que hacer un ajuste de devengamiento antes del resultado para que sea correcto. Pero nosotros sabemos que por naturaleza de la información, el impuesto a las utilidades emerge de un estado de resultados. No puedes tener tu impuesto a las utilidades antes del estado de resultados. Y el PAC 41 te hace notar eso, ¿sí? Eso habría que ajustar el PAC 41. Bien, eso es lo que quería mostrar hoy día, el cambio de las estimaciones y políticas contables y su efecto en el patrimonio. Ahí está, todo lo que vemos en el patrimonio. Ojo. Rápido ya es 8, esta clase no me abusivo, Sí, entonces, ¿qué sucede? Que nosotros este aspecto lo vemos acá por jalar la NIC 8, pero ya para el tema del ejercicio completo vamos a volver a estructurar un estado de evolución del patrimonio para hacer un juego completo de un ejercicio. ¿Sí? A ver, por favor, si no tienen ahí algunas preguntas,